Hoy me siento como Shakira, pero media desnutrida, pero como Shakira. Amados hermanos, hemos estado una semana completa, ¿cierto? Hablando de lo que el Señor tiene que limpiar en nuestro corazón, ¿cierto? Hemos hablado de que nos limpie de muchas cosas que están en nuestro corazón que nos ensucian, no nos dejan avanzar. El enojo, la culpa, la frustración. Hoy en día vamos a hablar del miedo, ¿sí? Y la definición psicológica de miedo dice que es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. Amados hermanos, si yo me pongo a pensar en qué tengo miedo, yo les voy a ser bien sincera, me dan miedo y mucho miedo los deportes extremos. Y de hecho yo admiro a las personas que practican los deportes extremos, que los disfrutan encima. El paracaidismo, el alpinismo, el rafting, rappel, todo eso a mí me produce mucho miedo. Recuerdo que hace años atrás nosotros viajamos a Iquique y en las partes altas de Iquique hay unas montañas muy grandes de arena y desde ahí arriba uno se puede tirar en alas delta. Ese viaje en aquel tiempo costaba como 34,000 pesos y uno podía viajar por todo Iquique y llegabas a la orilla de la playa. Algo muy bonito. Amados hermanos, no fui capaz porque me dan miedo. Hace años atrás también, con el pastor, la hermana Lore y los jóvenes fuimos a la Sago Fisur. Y el pastor nos dice, hermanos, ¿cómo no nos subimos a este juego? Y yo la verdad es que yo los juegos también extremos les tengo miedo. Pero como el pastor dijo algo bien cierto, si total nos morimos, nos vamos con Cristo, yo dije, tiene razón, así que me subo nomás. Amado hermano, nos subimos a un juego que se llama el Twister. No sé si ustedes lo conocen. El Twister hace que las personas queden con la cabeza para abajo y los pies para arriba. Entonces, aunque le ponen seguridad a uno, yo sentía que volaban de los bolsillos de las personas los relojes, los celulares, pasaban por el lado de mi cabeza las llaves. Yo estaba en shock, entraba en pánico por esos juegos llamados el famoso Twister. Bueno, el tema es que mi mente, como tiene miedo a estas cosas, empieza a imaginar inmediatamente que se va a salir una tuerca, que algo va a pasar y vamos a volar lejos. Entonces la verdad es que tenía mucho miedo. Ni les cuento cómo bajé de ese juego. Todos bajaron riendo, contentos, alegres, y yo bajé pálida, mis amados hermanos, pálida, y con mucho miedo, y yo dije, nunca más me subo a un juego de esto. Bueno, amados hermanos, la palabra miedo o temor aparece unas 73 veces, solo en los Salmos. Conocemos muchos héroes de la Biblia, que son destacados por ser muy valientes, pero también las Escrituras nos hablan mucho de muchos personajes que sintieron mucho miedo. Algunos de ellos, por ejemplo, Adán y Eva, ellos cuando desobedecieron en el huerto, ellos sintieron mucho miedo y vergüenza. Moisés sintió mucho miedo cuando el Señor le dijo que tenía que guiar a toda una nación. Jacob tenía miedo de su hermano Esaú. Elías, como hemos estudiado en otras ocasiones, tenía mucho miedo de la malvada Jezabel. Los mismos discípulos que estaban con el Señor Jesucristo tuvieron muchísimo miedo en el huerto del Getsemaní cuando el maestro fue arrestado. Tanto era el miedo de ellos que ellos se dispersaron y se escondieron por todos lados, tenían mucho miedo. Incluso Pedro, a pesar de sus votos y promesas al Señor, le negó a Jesús en 3 ocasiones y por miedo. Entonces, amados hermanos, si el miedo es una respuesta natural a nuestra mente, es una respuesta natural que nosotros tenemos, ¿por qué el Señor nos dice en su palabra tantas veces, no tengas miedo, no tengas miedo, no temas, no tengas miedo? Y la respuesta es que Dios no quiere que vivamos una vida llena de miedos. Ese es el problema. Nosotros podemos tener miedos a cosas puntuales, como las que yo les cuento. A veces le puede tener miedo a la oscuridad, o de repente pasó un perro, le ladró, usted sintió miedo, pero cosas puntuales. El problema está que como hijos de Dios nosotros vivamos una vida llena de miedos. Eso es lo que nos quita paz, lo que no nos deja vivir tranquilos.
Para vencer nuestros miedos, amados hermanos, nosotros necesitamos saber quiénes somos en Cristo, cuál es nuestra identidad. Sabiendo esto, vamos a tener claro que no estamos solos. Dios está con nosotros. El miedo, como dije, trata de una alteración del ánimo que produce angustia ante un peligro real o imaginario. El miedo se concibe bajo la idea de que algo malo nos pueda ocurrir a nosotros mismos o a un ser querido. La hojita que tienen ahí dice algunas experiencias que dan de que el miedo, lo que produce miedo a mi vida. Las experiencias traumáticas, dice la hojita, carga de emociones, el estrés, la ansiedad, evitar enfrentar situaciones, pesimismo. Amados hermanos, se da cuenta que el miedo muchas veces nos frena a tomar decisiones. Muchas veces pueden pasar meses, años incluso, en que no tomamos la decisión porque sentimos miedo. Y hay en la vida que tomar decisiones que son importantísimas y son radicales, pero por miedo no lo hacemos. También me tomé la libertad de anotar algunos ejemplos en lo que yo me relaciono con mis compañeros de trabajo, con mis vecinas, de algunas experiencias de miedo, incluso con ustedes. También tomé algunos apuntes cuando converso con ustedes. Mire, tengo miedo que le pase un accidente a mi hijo. Algunas expresiones de miedo. Me da miedo morir en esta operación. Bueno, eso, ustedes saben que eso lo dije yo. La verdad es que a nosotros, a mi familia, ustedes bien lo saben, nos han trastocado mucho este año el tema de la salud y las operaciones. Y yo le tengo mucho miedo cuando voy camino al pabellón, yo ya siento miedo. La primera vez que me operaron sentía miedo porque no sabía lo que iba. Y todas las veces después que fui operada, sentía mucho miedo porque sí sabía lo que iba. Por lo tanto, siempre siento miedo de que no vaya a despertar de la anestesia. A mí ese me da mucho miedo las operaciones por eso. Otra expresión de miedo, otro ejemplo dice, una colega me dice, cuando me quedo sola en casa me da miedo, pero no sé de qué. Ella no sabe a qué le tiene miedo, ella no quiere llegar a su casa, trabaja todo el día, lo más tarde que puede llegar a casa porque ella siente miedo de estar en su casa, aunque no me supo explicar de qué. Otras personas dicen, tengo miedo a perder mi empleo, porque muchas veces ponemos todo nuestro enfoque en nuestro empleo, que no nos vemos fuera de nuestro trabajo y fuera del trabajo sentimos miedo que no vamos a saber qué hacer con nuestra vida. Y otra expresión de miedo, otro ejemplo dice, tengo miedo de morir y no saber a dónde me iré. Y tristemente, esta es una frase que se la he escuchado a algunos hermanos en Cristo. Amados, si usted ha creído en el Señor Jesucristo, si usted es nueva criatura en Cristo, si usted ha tenido una decisión de fe genuina en el Señor Jesucristo, sepa que cuando usted se muera, no se va a ir para cualquier lado. Usted se va con la presencia del Señor, usted se va con Cristo. No dude de eso. El miedo, mis amados hermanos, nos paraliza. Tristemente, no nos permite disfrutar la vida que el Señor diseñó para nosotros. El miedo no nos deja avanzar. El miedo nos mantiene estancados, amedrentados, intimidados. El Señor continuamente nos habla en su palabra de no tener miedo y de confiar en Él. Mire, el Salmo 27:1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Este Salmo de David es una declaración de victoria en medio de la prueba, en medio de los miedos. La lectura de la Biblia, mis amados hermanos, es por lejos el mejor antídoto que nosotros podemos tener para vencer el miedo. ¿Sabe por qué? Porque es un libro que está lleno de paz y de esperanza. ¿Qué decir de la oración, mis amados hermanos? Nosotros cuando sentimos miedos, oramos, y sepa que nosotros al orar dejamos todas nuestras cargas, todas nuestras angustias a los pies de Cristo, que es el mejor lugar donde podemos acudir. La hojita dice, ¿cuál es la solución o el antídoto para combatir el miedo? Bueno, la confianza en que Dios tiene el control de las cosas, experimentar su gran amor incondicional a nuestras vidas, descansar en su propósito, confiar en su gran y maravilloso poder, ¿cierto? Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Salmo 56:3 dice, cuando siento miedo,
pongo en ti mi confianza. Y Josué 1:9, un texto que también es muy conocido: sé fuerte y valiente, no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú vayas. ¿Sí? La Biblia, hermanos, menciona, ya lo hemos estudiado otras veces, 365 veces la palabra o la expresión no tengas miedo, no tengas miedo. Una para cada día del año, para que veamos y sepamos y confiemos que el Señor está con nosotros todos los días de nuestra vida. Es importante aclarar, y quiero hacer un paréntesis en esto, amados hermanos, cuando ustedes lean la palabra, van a encontrar el miedo o el temor, que es muy distinto al temor del Señor. Y quiero hacer una aclaración cortita de esto. Mire, Proverbios 1:7 dice: el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 10:27 dice: el temor del Señor prolonga la vida. Proverbios 16:6: con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Hermanos, entonces podemos decir que el temor del Señor es mejor que el oro. Y nada tiene que ver con el miedo. El verbo temer en el hebreo nos habla de respetar, honrar, adorar y tener reverencia a Dios. Ese es el temor de Dios. Y ese temor de Dios nos llama a confiar y a obedecerle solamente a Él. El temor del Señor es una reverencia. Cuando escuche reverencia, esto significa obediencia y respeto a su poder, a su gloria. Sin embargo, también es un respeto apropiado por su ira y su enojo. Esto quiere decir, en otras palabras, que el temor del Señor es un reconocimiento total de lo que Dios es. Amén. Amados hermanos, esto era una introducción. Ustedes pensaron que yo ya estaba predicando. Y esta es solamente la introducción de nuestro texto de hoy que vamos a trabajar. Ustedes saben que a las mujeres nos gusta hablar mucho. Así que ahora empieza la prédica y le puse un título a mi prédica. Se llama Vence tus gigantes. Usted más o menos sabe de quién voy a hablar, ¿cierto? Así es, de David y Goliat. Una historia que se ha contado mucho en las escuelas dominicales de los niños. Le hacen pintar las caritas, todas a los niños. Los adultos bien poco estudiamos de David y Goliat. Bueno, hoy lo vamos a estudiar. Todos nosotros, ¿cierto?, enfrentamos un gigante en nuestra vida. Situaciones que dominan nuestra vida, que nos tienen preocupados, que nos tienen con miedo, que nos atemorizan. Y óiganme bien, esos gigantes muchas veces son pecados, los cuales nos abruman cada día, nos estancan y nos hacen sentir autolástima, ¿sabía usted? Nos hacen sentir depresión, egoísmo, enojo, culpa, frustración y miedos continuos, lo que no nos permite vivir con gozo la vida que el Señor diseñó para nosotros. Lo primero que quiero que veamos es quién era Goliat. Y Goliat lo vamos a ver quién era en 1 Samuel 17, del 1 al 8, y dice así: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado de Israel, estaba sobre otro monte al otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín. Cuando usted escucha el término paladín, quiere decir como un campeón, ¿sí? El cual se llamaba Goliat de Gat y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota de 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y tenía el hierro en su lanza 600 siclos de hierro, e iba el escudero delante de él. Hasta ahí vamos a leer. El versículo 4 dice 6 codos y un palmo, que esto traducido a metros es como 2,92 metros, mis amados hermanos. Más o menos casi 3 metros de alto era Goliat. Grandote. El versículo 5 dice una cota de malla. Bueno, la cota de malla era como un babero. Era como una pechera, un pectoral, un babero como de escamas que lo cubrían a él
como escamas como de pescado, que lo cubrían a él del posible ataque del enemigo, y esa cota de malla pesaba 57 a 60 kilos, la pura pechera, imagínense, de puro bronce. El versículo 7 dice que la punta de su lanza era de 600 siclos de hierro. La pura punta de la lanza, mis amados hermanos, pesaba alrededor de 7 kilos. Podemos decir entonces que Goliat estaba completamente blindado para enfrentar al enemigo, ¿cierto? Entre pechera, casco, lanza, cubrepiernas, entre otros. ¿Qué dice el versículo 8? Del 8 al 10. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros a un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis vuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. La expresión, amados hermanos, la expresión denme un hombre para que pelee conmigo se usaba no comúnmente, pero ciertas veces se ocupaba antiguamente, donde cada ejército decidía poner al frente a uno que peleara contra el otro para no derramar tanta sangre. ¿Sí? Se ocupaba muchas veces este sistema. Y esto era lo que Goliat le estaba diciendo al ejército de Israel. Envíenme un hombre para que pelee conmigo, decía Goliat. El versículo 11 dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amados hermanos, ¿por qué Saúl tenía tanto miedo y el ejército de Israel tenían tanto miedo? Si ellos estaban capacitados para la batalla, ellos habían peleado muchísimas veces y de hecho habían tenido varias victorias. ¿Por qué sentía Saúl y el ejército de Israel tanto miedo de enfrentar a Goliat, a este gigante? Bueno, la verdad es que ellos estaban viendo la situación con ojos humanos. Ellos estaban viendo todo desde su perspectiva humana. Ellos veían a un hombre blindado y nada más. Saúl también tuvo mucho miedo porque él estaba intentando con sus propias fuerzas. Recuerden que él había querido hacer las cosas a su manera y el Espíritu de Dios no estaba con Saúl. Por lo tanto, el miedo a Saúl lo amedrentaba, lo atormentaba. Él no sabía tomar decisiones más allá de tener miedo. Fíjese que el mensaje se llama Vence tus gigantes. Y yo sé que ustedes no tienen enfrente un gigante, ¿cierto? Así blindado como Goliat. Pero todos enfrentamos un gigante en nuestra vida. Alguien que gobierna tu vida, algo que gobierna su vida. Le invito a hacer este análisis. ¿Cuál es ese Goliat que gobierna su vida? ¿Te has sentido con una preocupación, un miedo o una angustia constante, incluso desde que te despiertas hasta que te acuestas? ¿Usted sabe lo que es luchar con sentirse solo? Llegar a casa después de un arduo día de trabajo y la taza que dejé en la mañana con el café está ahí mismo, donde la dejé en la mañana, porque no hay nadie con quien conversar, no tengo a nadie con quien compartir. ¿Usted sabe lo que es luchar con la depresión, por ejemplo? ¿O las cuentas que tenemos que pagar y no las podemos pagar? ¿O el gigante de un pasado que tú no puedes olvidar? ¿O el gigante de las posiciones y estatus social que queríamos conseguir y no lo hemos conseguido? ¿O a las personas que queremos complacer y no podemos complacer? ¿O un futuro que desde ya tienes miedo a enfrentar? Tu gigante puede ser también un ámbito pecaminoso, en el ámbito del pecado, un hábito pecaminoso. Puede ser un problema de salud o la presión de un grupo de amigos. Tu gigante puede ser el miedo a fracasar en el colegio, en el trabajo, en la universidad, por ejemplo. Pero hay un gigante que todos vamos a tener que enfrentar en algún momento si es que Cristo no viene antes. Y es el gigante de la muerte. Mire lo que dice el versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40
días. Amados hermanos, el filisteo estaba tan confiado de que él era grande, Goliat, el filisteo, era tan grande, era temeroso, que él fue durante 40 días a decirle al pueblo de Israel, al ejército de Israel: ya pues, ¿quién va a pelear conmigo? Estoy qué rato esperando. Día y noche, día y tarde, él iba donde ellos. Y yo me imagino que cuando Goliat se acercaba al ejército de Israel, sus pasos se tienen que haber sentido de muchos kilómetros, porque no era nada muy pequeño sus pasos. O igual cuando él hablaba, tiene que haber sido un tremendo bozarrón. ¿Hasta cuándo los voy a esperar? ¿Quién va a pelear conmigo? Estoy pidiendo solamente un hombre del ejército de Israel. ¿Cuándo va a ser eso? La actitud de David es la que a mí me encanta en el versículo 26, porque David dice: ¿y quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Miren el enfoque, la mirada espiritual de David. Este, dice, es un filisteo incircunciso, no es parte del pacto, está fuera del pacto y de las promesas de Dios. ¿Y cómo se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Nosotros, dice, somos el escuadrón de Dios, nosotros somos el pueblo de Dios. Nuestro Dios es el único que vive, los dioses de ellos no están vivos ni dan vida. David tenía una visión totalmente distinta, una perspectiva espiritual de las cosas. Los soldados que estaban ahí solo veían a un gigante blindado que parecía imposible de vencer. Pero David estaba viendo a un simple mortal y que todavía tenía las agallas de desafiar al Dios viviente. Saúl y su ejército vieron a un hombre tan grande que dijeron: a este jamás lo vamos a vencer. Este no, ya nos ganó, nos damos por muerto antes de luchar. David vio al mismo hombre y dijo: es tan grande que estoy seguro que no le voy a fallar. Es tan grande que le voy a dar, ahí, en el blanco. David sabía que él no estaría solo cuando enfrente a Goliat. Él sabía que Dios estaría de su lado cuando tuviera que enfrentar a Goliat. Y es así como David ve las cosas desde una perspectiva espiritual, de la perspectiva de Dios. Si tú quieres empezar a derrotar los gigantes en tu vida, tú tienes que ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Amados hermanos, y lo primero que tenemos que hacer es identificar entonces nuestros pecados. ¿Sí? Tal vez eres una persona conflictiva, tal vez eres una persona inestable en tus trabajos, no cumples los horarios, llegas tarde, sacas la vuelta. Tal vez eres una persona de doble ánimo, un día andas súper bien, a los 5 minutos andas enojado con todo el mundo. Tal vez quieres intentar servir a 2 señores, o quieres hacer las cosas como a ti te parece. Tal vez continuamente mientes. Tal vez tienes una aventura con otra mujer. Pero ¿sabe qué? Esa aventura la Biblia lo llama adulterio. Y ese adulterio te va a llevar a la ruina. Entonces tú tienes que identificar ese gigante incircunciso en tu vida para empezar a tratar con él. Ahora, por ejemplo, le dicen homosexualidad. Es el boom de las masas. Todo en la homosexualidad es el amor unos con otros y vamos con la homosexualidad total. Es un estilo alternativo, pero la Escritura lo llama perversión y abominación a Dios. El aborto lo llaman interrupción del embarazo, mi libre elección. Tenía ganas de ser mamá, pero ahora que me peleé con mi pareja, sabes que ya no quiero ser mamá. Es como que es mi cuerpo, yo decido. La Biblia lo llama homicidio y derramar sangre inocente. Si tú quieres vencer a tu gigante, cualquiera que sea, tú tienes que llamar al pecado como Dios lo llama. Nosotros, mis amados hermanos, hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y somos llamados a vivir en santidad. Hay una circuncisión ahora en nuestros corazones, mis amados hermanos. Vivimos ahora para Cristo, no para el mundo. Para vencer los gigantes de nuestra vida debemos depositar nuestra fe en el Dios viviente. Sigamos con la historia. Cuando Saúl se entera de que David quiere hacerle frente a Goliat, le dijo: tú no puedes ir a pelear con este gigante, tú eres un muchachito nomás, flaquito, diminuto, la verdad que no vas a vencer a este gigante. Tú eres un muchacho, Goliat es un guerrero. Saúl estaba siendo incrédulo, estaba mirando con ojos carnales, pero David no estaba viendo las cosas así.
David estaba confiando en Dios, era una fe activa, una fe que va detrás del problema, una fe que marcha para resolver el problema, una fe que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Saúl, que trataba de ridiculizar todo el tiempo a David, lo escucha decir: el Señor que me ha librado de las garras del oso y del león me librará también de este filisteo, dice David. Amados hermanos, David muchas veces tuvo que sacar de la boca de los leones y de los osos las ovejitas que él apacentaba, porque se las iban a comer los leones y los osos, y David tenía la capacidad, Dios lo dotó de esa fuerza de quitárselos de la boca, y David lograba su objetivo. Incluso los osos y los leones morían en manos de David. Y esa es la confianza que tenía David. David decía: si el Señor me ayudó tantas veces con los leones y los osos, ¿por qué no me va a ayudar con este filisteo? ¿Cómo no lo va a hacer? Amados hermanos, nos hace tan bien recordar cuántas veces el Señor nos ha librado del peligro, cuántas veces el Señor no nos ha dejado, cuántas veces no nos ha desamparado y no nos deja, lo que nos da valor para continuar la carrera que tenemos por delante. Nuestro Dios es mayor que cualquier obstáculo que se presente en nuestra vida, y eso es precisamente lo que David estaba viendo. Amados hermanos, cuando el oso o el león vengan a su vida, córtelo de raíz, inmediatamente. O tú vences el pecado, o el pecado te destruye a ti. Las palabras de David eran de un corazón que tenía fe. Las palabras de Saúl, por otro lado, por el estado espiritual en que él se encontraba, eran de un corazón vacío. Y aunque Saúl trató de ayudarlo a David vistiéndolo con sus ropas militares, David ni siquiera, dice la Escritura, podía caminar con las ropas militares que les prestó Saúl, porque eran varias tallas más grandes. Saúl en forma insistente desea que de todos modos las use. No se olviden que Saúl quería continuamente ridiculizar a David. Pero úsalas. Pero la verdad es que David sabiamente decide rechazar esta vestidura y apoyarse única y exclusivamente en el Dios viviente. Su confianza no estaba en la espada, en el casco, en la pechera. La confianza de David estaba en el Dios de su salvación. ¿Qué pasa con nosotros, mis amados hermanos? Muchas veces confiamos en nosotros mismos. Muchas veces confiamos en nuestras propias capacidades. Yo lo puedo, no necesito ayuda, yo lo hago bien solo, yo no necesito a nadie. Ese es el problema. O yo soy el que más sabe. Mira una aplicación de esto. El dudar del poder de Dios, de su capacidad y propósito, es una de las mayores tentaciones que enfrentamos como hijos suyos. No estoy diciendo que al confiar en Dios nosotros no tenemos que hacer nada. Muy por el contrario, sino que al confiar en Dios nosotros vamos a actuar, pero desde la perspectiva de Dios, y no desde nuestras propias decisiones, de lo que yo creo que es mejor para mí, sino que de lo que Dios dice que es mejor para mí. Siempre buscando, amados hermanos, a veces buscamos atajos, y esos atajos no deben violar la palabra del Señor, y ahí sí que no vamos a tener bendición alguna en nuestra vida. Los ojos del Señor están en los que le temen, en los que esperan en su misericordia. Bueno, David se quitó la ropa, la armadura de Saúl, tomó 5 piedras lisas y su honda en la mano se acercó al filisteo, un hombre de casi 3 metros, blindado completamente para la batalla, mirado con ojos humanos. Esto era imposible de vencer. Yo creo que si nosotros estuviéramos en las chalitas de David, hubiéramos dicho: si yo venzo a este gigante, voy a salir famoso, voy a salir en las redes sociales, me van a conocer todos por hacer la tremenda obra de matar a un tremendo gigante. Sin embargo, David no tenía puesto su corazón en esas cosas. David solamente estaba puesta su mirada en glorificar a Dios. Mire lo que dice David en el versículo 45. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mis hermanos, la batalla es del Señor, no es nuestra. La fe no mira el obstáculo, la fe no dice yo no lo puedo hacer, la fe no dice ay, esto está difícil, no sé si lo voy a poder lograr, la fe no dice este es un tremendo gigante, no creo que lo pueda vencer. La fe dice: gigante, vas a morir porque Dios está conmigo. Bueno, ¿y cómo termina la historia? David vence a Goliat con una piedra y su honda.
piedrecita, amados hermanos, que iba a una velocidad aproximada de 168 kilómetros por hora. ¿Qué le parece? Y le dio al filisteo la única parte que no estaba cubierta, que era su frente. Así murió el gigante Goliat. Y yo quiero llevarlos, amados hermanos, a este paralelismo. Así como David venció a Goliat, Cristo venció a nuestro mayor enemigo, que es la muerte. Cristo se hizo carne y sangre y adoptó nuestra naturaleza para enfrentar al mayor de los gigantes que nosotros no podíamos enfrentar, para darnos vida eterna, para librarnos de la muerte eterna. Ese enemigo que vino a atemorizarnos ya no tiene arte ni parte en nuestras vidas. Nosotros hemos creído en Jesucristo, pues Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario. Aún, mis amados hermanos, cuando nos llegue la hora de nuestra muerte, nosotros podemos estar confiados y decir, victoriosos somos en el Señor. Amén. Amados hermanos, les invito a inclinar sus rostros. Vamos a orar en esta mañana. Dice, Señor, gracias te damos a esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque todos nuestros miedos, mi Señor amado, todas nuestras angustias, todos nuestros sustos, Señor, tú los puedes guiar, los puedes limpiar nuestro corazón de todo aquello que no te agrada, Señor. Gracias por ser el Dios viviente en nuestras vidas, dispuesto a derribar todo